Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy, siguiendo los programas anteriores que estábamos refiriendo a las figuras que más han influenciado en la geopolítica internacional contemporánea, en este caso hablaremos de la figura de Fidel Castro. Antes de hablar de la figura de Fidel Castro, yo creo que como cubano y en los marcos de la que ha sido posiblemente la revolución que ha tenido más impacto en la historia de América Latina y en la historia de las relaciones internacionales de América Latina, debemos hablar primero de la historia de Cuba para ver cómo es que llegamos a esa revolución donde va a ser su impronta la figura de Fidel Castro. Me voy a referir empezando a la guerra cubano-española-estadounidense en 1898, Estados Unidos, cuando ya las tropas cubanas, los insurrectos cubanos, los mambises como se le llama en la historia de Cuba, el ejército libertador estaba al borde de la victoria sobre el ejército colonialista español, el ejército más grande que se ha conocido en la historia de América Latina e incluso en la historia de España, 300.000 hombres sobre las armas en una isla de solamente 110.000 kilómetros. Estados Unidos en ese momento interviene en la guerra bajo pretexto del hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana, hundimiento que realmente no fue provocado por España. La historia después y diferentes investigaciones puramente científicas han demostrado que el acorazado Maine explotó accidentalmente, pero los Estados Unidos lo tomó como pretexto e intervino en Cuba en 1898. La flota española llega a la bahía de Santiago de Cuba. Ahí se produce la batalla de Santiago de Cuba, batalla naval, donde la flota estadounidense hundió a toda la flota española del almirante Cervera y a la vez en Filipinas hundió a la flota española también, dándose el fin en este momento, este año 1898, a lo que había sido el Imperio Español o como se había conocido el Imperio Español hasta ese momento. Por esas dos victorias navales estadounidenses y el Tratado de París que pone fin a la guerra entre los Estados Unidos y España, Estados Unidos adquiere las islas de Cuba, la isla de Puerto Rico en América y en Asia, el archipiélago de las Filipinas y la isla de Guam. Es en este caso la primera intervención de uno de los que se van a llamar los grandes países imperialistas en la escena internacional. Estamos hablando, como repito anteriormente, de 1898, casi al borde del siglo XX. Por esta intervención, Estados Unidos ocupa la isla de Cuba, ocupación que se va a dar desde ese año 1898 hasta el año 1902. Si Estados Unidos no se retira ni de Puerto Rico, isla que todavía mantiene un estatus de relación, especie de una relación semicolonial hacia los Estados Unidos, y no se retira tampoco de Filipinas ni de la isla de Guam, dos países hoy independientes, lo cierto es que después de 4 años sí tiene que retirarse de Cuba ante un clamor, evidentemente, del pueblo cubano que no aceptaba una intervención directa o mantenerse en una égida directa hacia el gobierno de Estados Unidos que limitara la independencia de ese país que nace en 1902 como Estado Nacional a la palestra, que es el Estado Nacional Cubano como lo conocemos hoy. 1902 se da la primera constitución de la República. Antes, en la época de la Guerra de Independencia, se habían dado otras constituciones, pero en 1902, la constitución de 1902 le da la independencia a Cuba con la característica realmente, yo diría, única en el caso de la historia de América Latina, donde Estados Unidos le impone a esa constitución un anexo conocido como la enmienda Platt, anexo a la constitución cubana, por la cual Estados Unidos se abrogaba el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba cuando quisiera y a la vez obligaba al naciente gobierno cubano a
aceptar que Estados Unidos impusiera bases navales y de carboneras en el territorio de Cuba, base que se impuso años después en la base de Guantánamo. Por suerte para la historia de Cuba, fue la única base que Estados Unidos llegó a instaurar en Cuba y es una base que para todos conocidos hasta este mismo momento, que aún Estados Unidos la mantiene en la bahía de Guantánamo. Esa afrenta, habría que decirlo de esa manera, a, digamos, el orgullo nacional cubano, marca de una u otra manera la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos desde 1902 hasta 1959, cuando se produce la revolución que veremos después. De 1902 a 1933 se producen otras dos intervenciones estadounidenses en Cuba, motivadas sobre todo por las luchas internas que se van a dar en Cuba entre conservadores y liberales, cosa común en la historia de América Latina, prácticamente en todas las historias de América Latina, algo atrasada en tiempo para la historia de Cuba. O sea, lo que había ocurrido normalmente en el siglo XIX en América Latina, en Cuba, pasa en el siglo XX, en esas 3 primeras décadas, donde se está conformando digamos, la nación cubana, y movimientos que empiezan cada vez a ser más pujantes en contra de lo que Estados Unidos había impuesto a Cuba con esa enmienda Platt. Hay que destacar al respecto que los propios líderes de la independencia cubana son los mismos que en los años de la primera década, la segunda década y hasta la tercera década del siglo XX van a tener el poder político en Cuba. Esos líderes que habían, por su trayectoria militar y por su trayectoria en las luchas de independencia contra España, habían asumido el liderato de Cuba, en esos 30 años van a caer muchos de ellos, realmente la mayoría de ellos, en situaciones de corrupción que van a llevar a que prácticamente haya también un sentimiento nacional de rechazo a los que habían llevado la independencia a Cuba, una independencia evidentemente mediatizada por la intervención estadounidense, y a la vez habían, digamos, defalcado el erario público, se habían repartido unos y otros, casi todos generales del Ejército Libertador, de ese Ejército Libertador del siglo XIX, donde las finanzas cubanas prácticamente quedaron en los bolsillos de muchos de esos que habían sido los independentistas. Es realmente una crisis en la historia de Cuba, una crisis en eso que se ha llamado muchas veces la clase política. Habría que cuestionarse hasta qué punto puede haber sido ese grupo una clase o no. Lo cierto es que es el estamento que por lo menos tenía el poder militar, y así hasta el año 1933, cuando podemos decir que el último de esos descendientes de ese grupo militar, el general Machado, Antonio Machado, general del Ejército Libertador, en 1900 había ganado el poder por elecciones cuestionadas, muchas veces elecciones fraudulentas. Había ganado la elección en Cuba, y en 1933 se produce la revolución en contra de Machado, considerado en ese momento un dictador. Se había reelegido con el apoyo de los Estados Unidos, y digamos que se había creado una situación revolucionaria en Cuba, situación que se oponía a que se mantuviera en el poder Machado. En esa situación revolucionaria hay que tener en cuenta también la participación ya de movimientos de izquierda, de partidos de otro corte. Recordemos que en 1917 se había producido la Revolución Socialista de Octubre, o sea, la Revolución Comunista Rusa, Revolución Bolchevique, Revolución Rusa de 1917, por la cual, digamos que había nacido una nueva influencia ideológica
y el nacimiento de partidos políticos de corte comunista, muchas veces llamados incluso partidos comunistas. Es el caso de Cuba con el Partido Comunista Cubano, o el primer Partido Comunista Cubano, fundado por Julio Antonio Mella y algunos de los patriotas no descendientes, digamos, directos de las capas explotadoras que de una u otra manera también habían participado en la guerra de independencia. Y este grupo es el que va a dirigir esa revolución de 1933 en contra del dictador Machado, aunque en el momento cumbre de esa revolución, cuando ya era necesario la eliminación del general Machado y cuando era también posible una nueva intervención estadounidense, el Partido Comunista de Cuba cometió el error, ese entonces Partido Comunista. Hay que destacar que ese Partido Comunista no es el mismo Partido Comunista de Cuba que se tiene hoy, tiene otra historia, pero ese Partido Comunista, ese primer Partido Comunista, quiso pactar con Machado en contra de la intervención estadounidense, y lo que trajo consigo fue que las masas populares que no querían a general Machado se opusieran a esta política y prácticamente dejaron al Partido Comunista fuera de la dirección de esa revolución que finalmente se produce cuando el dictador Machado huye del país, abandona el poder y asume el poder en Cuba por primera vez, no un gobierno, sino lo que se va a llamar la pentarquía, o sea, el poder de cinco figuras que después van a dejar, digamos, la dirección directa del Estado cubano a unas posibles elecciones que finalmente no se daban. Estaba la intervención estadounidense, o sea, Estados Unidos no intervenía directamente, pero estaba presionando. Es el momento en que uno de los políticos estadounidenses de la época, McCarthy, empieza a hablar con las diferentes fuerzas políticas cubanas para ver cómo era que se podía arreglar esa situación, en momentos en que también en la historia de Cuba surge el estamento, o uno de los estamentos más bajos del ejército cubano, el grupo de sargentos participantes en ese golpe militar. Nace entonces, o surge a la palestra internacional y a la palestra cubana, el general Fulgencio Batista, que va a ser otra de las figuras, digamos, más importantes de la historia cubana, incluso la historia posterior antes de la revolución. Hasta aquí esta primera parte y continuamos minutos después. Gracias. Continuando la parte anterior, nos habíamos quedado en la figura que va a ser de una connotación extraordinaria en la historia de Cuba hasta 1959, que es la figura de Fulgencio Batista, sargento taquígrafo del ejército, en ese momento del ejército constitucional cubano. En esta revolución del 33 empieza a adquirir un papel destacado, incluso es quien organiza a las tropas cubanas o al ejército, a una parte del ejército cubano que derrota a los oficiales del ejército Machado que se habían sublevado y se habían atrincherado en el Hotel Nacional de Cuba. Batista es el que manda a reprimir a ese grupo, un grupo evidentemente contrarrevolucionario, y por esa acción incluso es ascendido del grado de sargento al grado de coronel del ejército, convirtiéndose a partir de ese momento en el hombre fuerte del Estado cubano y probablemente en el hombre fuerte de la historia de Cuba hasta 1959. Es Batista en 1934 hasta el año 1940 que va a jugar un papel extremadamente decisivo en la historia de Cuba. Es quien derroca el gobierno de los 100 días, gobierno que se había formado al influjo de esta revolución posterior a la pentarquía que había estado en el poder y donde había también, digamos, aparecido en la historia de Cuba como figura política Ramón Grau San Martín, un profesor universitario, o sea, de la Universidad de La Habana, universidad
que va a tener una gran influencia en toda la historia de esta revolución y posterior en la historia de Cuba. Ramón Grau San Martín es el presidente de este gobierno de los 100 días, hace una serie de medidas, digamos, de corte popular, para muchos de corte populista, pero evidentemente medidas que hasta ese momento nadie se había atrevido a hacer en Cuba, relacionadas sobre todo con las fuerzas más populares, o sea, darle a la parte más empobrecida del pueblo cubano y a la parte más explotada del pueblo cubano diferentes medidas de corte social. Es por esto que solamente ese gobierno va a durar 100 días y es derrocado por el ya entonces general Batista, porque este propio gobierno de 100 días había hecho a Batista general del ejército constitucional y le había puesto en la cabeza del ejército. Batista le da el golpe a este gobierno de los 100 días, desaparece este gobierno de 100 días, hay una especie de elección en Cuba, elecciones igual cuestionadas, donde asume el poder real el general Batista, aunque estaba la figura de el embajador de los Estados Unidos en Cuba, como McCaffery, como digamos, el tutor, digamos, de el general Batista. Esos años, hasta 1940, son los años en que, de una u otra manera, esa revolución del 33 prácticamente se diluye. O sea, la revolución del 33, como dijeron importantes intelectuales cubanos, se fue a bolina, o sea, quedó solamente en el papel de la revolución. No hubo una revolución finalmente fuera de la eliminación del entonces tirano Machado, general Machado. No hubo una revolución realmente profunda, una revolución radical que arreglara las estructuras o que cambiara las estructuras sociales o socioeconómicas del Estado cubano. Y así llega hasta 1940, cuando en el año 1940 se van a producir, primero se crea la Constitución del 40, constitución que fue redactada por muchos de los grandes intelectuales cubanos, muchos de ellos incluso miembros del Partido Comunista, y que es considerada incluso hasta nuestros días como una de las constituciones de carácter más liberal y progresista, no solo en la historia de Cuba, sino en la historia de América Latina. En esa constitución hecha se va a elecciones, y en esas elecciones el Partido Comunista de Cuba, aliado a los sindicatos, apoyan la candidatura de el general Batista para presidente de la República, y es el general Batista el que gana esas elecciones, repito, apoyado por las fuerzas de la izquierda, por el Partido Comunista incluso, y por los sindicatos, que le dan la victoria al general Batista en 1940, siendo presidente de 1940 hasta el año 1944, cuando en las elecciones, o sea, elecciones cada 4 años según la Constitución de 1940, en 1944 el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, así es como se conoce, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, porque siempre se le va a llamar a ese grupo los auténticos, de Grau San Martín, el que había sido el presidente del gobierno de los 100 días, asume el poder por primera vez en una elección que podríamos llamar, o es para muchos historiadores cubanos y fuera de Cuba, la primera elección posiblemente realmente democrática en la historia de Cuba. Gana Grau San Martín 1944, está hasta 1948. En 1948 se produce otra elección y el candidato también de los auténticos, o sea, del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, gana las elecciones, en este caso en la figura de Pío Socarrás, segundo presidente de los auténticos, y ese periodo que va desde 1944 hasta 1952 es el periodo donde, si bien se han dado elecciones, si bien hay gobiernos elegidos democráticamente, de acuerdo a
eso que se ha llamado la democracia representativa, realmente son 8 años de corrupción, 8 años en que las grandes masas populares cubanas no reciben digamos, el mínimo que debían haber recibido relacionado a cambios socioeconómicos, a mejoras de vida, a mejoras en los salarios, a mejoras en la educación, a mejoras en la salud. Y lo que sí hay es una gran corrupción que trae consigo que dentro, en ese periodo de 1948 al 52, se divida el Partido Revolucionario Cubano, o sea, el Partido Auténtico se divide en dos y nazca entonces el Partido también Revolucionario Cubano, pero ortodoxo. O sea, nace el Partido Ortodoxo, los dos partidos tienen el mismo nombre, Partidos Revolucionarios Cubanos, lo único que unos son auténticos y los otros son ortodoxos, en la figura de Eduardo Chivas, uno de los políticos que había hasta ese momento había sido uno de los políticos más importantes dentro de los auténticos, crea un nuevo partido, un partido que se va a volcar en contra de la corrupción que hasta ese momento estaba ocurriendo en la historia de Cuba. Es dentro de ese partido revolucionario cubano ortodoxo, o sea, el partido de los ortodoxos, donde por primera vez va a nacer o va a aparecer la figura de Fidel Castro. Fidel Castro nace, o sea, sale a la palestra política siendo miembro del Partido Revolucionario Cubano, ortodoxo, joven, los seguidores de Chivas, que tenían una gran influencia dentro de la juventud. Se cree incluso una juventud ortodoxa, una juventud radical, que incluía a, sobre todo, grupos de intelectuales jóvenes que estaban en contra de la situación imperante en Cuba, donde la corrupción realmente era una corrupción galopante. Eso no puede quitar, evidentemente, el desarrollo de la economía cubana en todos esos años. Realmente la economía cubana es la economía que más crece en la historia de América Latina de todos esos años. Y estamos hablando que hay un crecimiento, aunque haya corrupción, hay un crecimiento económico porque a la vez no hay enfrentamientos internos ni enfrentamientos sociales. O sea, hay una constitución, hay elecciones, en esas elecciones está ganando un partido u otro y hay una especie de estabilidad social y mientras haya una estabilidad social siempre va a haber también un crecimiento económico. O sea, eso no se puede quitar de la historia de Cuba. 1940, incluso después de 1952, hay un crecimiento de la economía cubana, pero ¿cuál es ese crecimiento y a quién favorecía ese crecimiento? Realmente a los sectores más poderosos, los sectores o los poderes fácticos dentro de Cuba, esa oligarquía cubana que venía incluso desde el nacimiento de la República, y nuevos sectores, digamos, de una nueva burguesía vinculada a algún proceso de desarrollo industrial que ya se venía dando en Cuba, pero ese desarrollo, por un lado, no beneficiaba a las grandes masas del pueblo cubano, digamos, a la gran mayoría del pueblo, en un país donde el modelo monoproductor, sobre todo el monoproductor de azúcar, seguía siendo el mayoritario y traía consigo que los trabajadores agropecuarios, o sea, los trabajadores vinculados a la producción de azúcar, que eran la mayoría de los trabajadores en Cuba, tuvieran condiciones extremadamente pobres, condiciones en mínimos de salud o de insalubridad, poco acceso a la educación, para no decir ningún acceso a la población. Se considera que de una población cubana en ese momento de 4,5 millones de habitantes, más de 1 millón eran analfabetos totales y otro 1 millón eran analfabetos funcionales. Por lo tanto, las condiciones de desarrollo económico no se traducían en un desarrollo social para la mayoría del pueblo cubano, digamos, en momentos donde a la vez la corrupción de los partidos tradicionales, esos partidos que desde 1940 venían, digamos, de una u otra forma
trasladando el poder de uno a otro, no habían resuelto los problemas fundamentales en la historia de Cuba, en esa historia de la nación cubana, que desde 1902 hasta ya más de 50 años habían pasado y no se traducía en un cambio realmente social. Es en esas condiciones de corrupción, de políticas económicas que no favorecían a la mayoría de los trabajadores cubanos, a la mayoría del pueblo cubano, donde van a ser o donde sale a la palestra política por primera vez la figura de Fidel Castro, y figura que vamos a analizar ya de manera detallada a partir del próximo programa. Buenas noches y nos vemos el siguiente domingo. Gracias.